Arrancamos. Vos decime cuándo. Bueno, hola, mi nombre es Andrea Beltrán. Hoy vamos a ver la segunda parte del teórico de hidrostática. ¿Sí? En la segunda mitad de la clase vamos a arrancar con hidrodinámica con Horacio. ¿Bien? Bueno, hagamos un raconto de lo que vimos la clase pasada. Estudiamos concepto de fluido, concepto de densidad, concepto de presión, vimos cómo variaba la presión con la altura, vimos el teorema general de la hidrostática, el principio de Pascal y distintos instrumentos para medir presiones. ¿Recuerdan? ¿Vamos bien? Porque a partir de esto vamos a seguir trabajando esta clase. Después vimos flotación y principio de Arquímedes y concepto de tensión superficial, coeficiente de tensión superficial y ley de Laplace. Recuerdan que la ley de Laplace lo que permitía era evaluar la curvatura de una interfase y relacionarla con la diferencia de presión a ambos lados de esa interfase y el coeficiente de tensión superficial. ¿Bien? Hicimos toda la deducción y finalmente encontramos distintas expresiones de acuerdo al número de interfaces y el sistema involucrado. ¿Recuerdan? Bueno, vamos a retomar ese punto y trabajar un poquito más y después arrancamos con otros conceptos. Analicemos esta situación. ¿Qué tenemos acá? Un dispositivo con dos pompas de distintos tamaños, conectadas por un tubo de vidrio, cerradas por un robinete. ¿Bien? Las pompas están formadas por una película jabonosa, ¿sí? Que tiene el mismo coeficiente de tensión superficial. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si abrimos el robinete? Analicemos un poco más detenidamente esta situación. ¿Cómo es la curvatura de esta pompa respecto de esta pompa? A priori son distintas, ¿bien? Las curvaturas son distintas. Ahora, ¿qué es más curva? ¿Cuál es más curva? ¿Esta interfase o esta interfase? La más chiquita, ¿bien? Es una pompa más pequeña, tiene menor radio, pero la curvatura es mayor, ¿bien? Entonces, a priori podemos decir que si la curvatura es distinta, el radio de curvatura es distinta, ¿cómo va a ser la diferencia de presión a ambos lados? ¿Va a ser igual, distinta? Distinta, ¿sí? Estamos de acuerdo en que la diferencia de presión entre el interior y el exterior de esta pompa pequeña va a ser distinta a la diferencia de presión entre el interior y exterior de esta pompa pequeña. Ahora, el quid de la cuestión es el siguiente. La presión exterior de ambas pompas es la misma y es presión atmosférica. Ahora, ¿qué pompa tiene mayor presión interna? ¿La más chiquita o la más grande? Por acá dicen la más chica, por acá dicen la más grande. Pensemos, tenemos una interfase, ¿sí? En este lado hay presión atmosférica. Genera una determinada presión, se genera esta curvatura. Ahora, para aumentar la curvatura, ¿qué tengo que hacer? Más presión, ¿sí? Entonces, ven cómo conceptualmente entendemos este fenómeno. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Dónde es la presión más grande? ¿En la pompa más chiquita o en la pompa más grande? En la más chiquita. ¿Queda claro? Como la curvatura es mayor, la presión interna es mayor que en esta situación. Bien, que es algo casi antiintuitivo. Uno hubiese pensado que la pompa más grande tenía mayor presión interna. Este análisis que hicimos de forma conceptual lo podemos hacer también analizando la ley de Laplace para estas pompas, ¿sí? Para pompas que tenía esta expresión. Esta pompa tiene menor radio de curvatura, la diferencia de presión va a ser mayor. Como la presión externa en los dos casos es la misma, es presión atmosférica, la pompa más chica va a tener mayor presión interna. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué pasa si abrimos el robinete? Y acá inicialmente había mayor presión y acá menor presión. ¿Qué va a suceder si abrimos el robinete? Va a disminuir la presión en esta pompa y va a aumentar la presión en esta pompa ¿hasta qué? Hasta equipararse las presiones. ¿Sí? Vamos a llegar a una situación de equilibrio en la cual la presión en cada una de las pompas es la misma, lo que implica que, como la presión exterior es la misma y es atmosférica, la diferencia de presión en ambas pompas va a ser la misma en la situación de equilibrio. Bien, entonces, ¿cómo esperamos que sea la curvatura? Si la diferencia de presión es la misma, y estamos hablando de la misma interfase,
¿sí? Con el mismo gamma, la curvatura va a ser la misma. Perfecto. ¿Ven cómo, incorporando todos los conceptos que vimos, podemos llegar a esta conclusión? Entonces pasamos de esta situación a esta. ¿Bien? Fíjense, la presión en esta pompa aumentó, la presión acá disminuyó. Ahora, la conclusión de que el radio de curvatura es lo mismo, ¿se ve? Es difícil de verlo. El radio de curvatura de acá es muy fácil de interpretar. ¿Qué hacemos? Trazamos un radio y analizamos el radio de curvatura. Ahora, ¿cómo podemos analizar el radio de curvatura de esta interfase? ¿Qué podemos hacer? Podemos trazar, recuerdan lo que vimos, analizamos un punto y los dos adyacentes y trazamos una circunferencia que los englobe, ¿sí? Que los contemple. Entonces, si nosotros trazamos esa circunferencia, vamos a obtener una circunferencia igual a esta, ¿bien? Y si trazamos el radio de curvatura, vamos a ver que el radio de curvatura de esa circunferencia, de ese casquete, va a ser igual a este. ¿Bien? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué vimos? Diferencias de presiones en pompas, situaciones de equilibrio, ¿sí? Que se equiparan las presiones, y qué sucede con las nuevas curvaturas. ¿Bien? Bueno, con esto vamos cerrando el tema de Laplace. Y nos metemos de lleno en los temas de esta clase. Vamos a seguir analizando fenómenos de tensión superficial, ¿sí? Ampliando un poco más el análisis, pero vamos a arrancar con la interpretación de algunas imágenes. Nosotros en la clase pasada charlamos acerca de que el fundamento de la tensión superficial eran las fuerzas intermoleculares, ¿recuerdan? Que eran fuerzas atractivas y que eran de carácter electrostático. Y esas fuerzas podían ser, por ejemplo, puentes de hidrógeno, Van der Waals, ¿recuerdan? Dipolo-dipolo. Y habíamos clasificado esas fuerzas en fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión. La naturaleza era la misma, pero ¿en qué se diferenciaban? La fuerza de cohesión, ¿entre qué moléculas era? Moléculas de la misma sustancia. Agua, agua, mercurio, mercurio. ¿Bien? Ahora, las fuerzas de adhesión, ¿entre qué sustancias se daban? Distintas, ¿sí? Puede ser agua, vidrio, mercurio, vidrio, agua, parafina, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, la clase pasada hicimos mucho énfasis en los conceptos en las fuerzas de cohesión y analizamos, cuando hacíamos la primera aproximación al fenómeno de tensión superficial, evaluamos una molécula en el seno del líquido, veíamos que las otras moléculas ejercían fuerzas atractivas, que eran las fuerzas de cohesión, bien, y que la sumatoria en el seno de ese fluido, de esas fuerzas, era cero, y la molécula estaba en una situación de energía potencial mínima, ¿recuerdan? Y que a medida que, cuando estaba en la interfase, en la superficie, ya esa sumatoria era distinta de cero, y había una fuerza neta hacia adentro, y por eso la interfase líquido-gas se comportaba como una superficie tensa, ¿bien? Y a partir de ahí desarrollamos todos los conceptos de tensión superficial. Bueno, ahora vamos a complejizar el análisis y vamos a analizar otras interfaces, además de la interfase líquido-gas. ¿Bien? Vamos a analizar interfaces líquido-sólido e interfaces sólido-gas, a su vez. ¿Bien? Entonces vamos a evaluar también, además de las fuerzas de cohesión, fuerzas de adhesión. Interpretemos estas imágenes. ¿Qué tenemos acá? Agua en contacto con distintas superficies sólidas. En este caso tenemos vidrio y en este caso parafina. ¿Qué podemos decir a priori? ¿Qué podemos observar? ¿La forma de estas gotas son iguales, por decirlo de alguna forma? No. ¿Qué pasa con las fuerzas de adhesión y de cohesión acá? Si tratamos de aplicar esos conceptos a esa situación. Las interacciones entre el líquido, entre el agua y el vidrio son importantes, ¿no es así? ¿Por qué? Porque el agua se esparce sobre la superficie del vidrio. Ahora, ¿qué sucede acá con el agua y la parafina? ¿Esas fuerzas de adhesión son tan importantes como en la situación anterior? No, acá las fuerzas de cohesión del agua prevalecen sobre las fuerzas de adhesión. ¿Bien? Entonces, ¿ven cómo
a partir de los medios que están involucrados y de las fuerzas intermoleculares que están involucradas, vamos a tener una situación u otra, ¿sí? Esto después lo vamos a formalizar y vamos a verlo desde un punto de vista más formal. ¿Qué tenemos acá? Mercurio. ¿Sí? Todos estamos familiarizados con el hecho de que si se rompe el termómetro, el mercurio no se desparrama por la superficie. ¿Sí? Se forman bolitas y tenemos que ir persiguiendo la bolita de mercurio. Bueno, esta sería una situación análoga a esta. ¿Bien? Entonces, ¿cómo son las fuerzas de cohesión acá respecto de las de adhesión? Las de adhesión, ¿entre cuáles serían? Entre el mercurio y este sólido que podemos decir madera, plástico, no sé. ¿Bien? Y las fuerzas de cohesión entre mercurio. Entonces, prevalecen en este caso las fuerzas de cohesión. ¿Bien? Bueno, y por último, ¿qué tenemos acá? Meniscos. Ustedes están familiarizados también con el tema de el enrace y la formación de meniscos en las pipetas. En química lo habrán hecho varias veces. Ahora, si estamos hablando de agua y vidrio, ese menisco tiene características distintas a la situación de mercurio-vidrio. ¿Sí? Agua-vidrio se comporta de esta manera. ¿Sí? Se esparce sobre la superficie. Y el menisco tiene esta forma. Ahora, mercurio-vidrio se comporta de forma análoga a esta situación. ¿Bien? El contacto con el vidrio trata de ser el menor posible. ¿Sí? Y tenemos el menisco de esta forma. Entonces, partiendo de esta interpretación muy conceptual del fenómeno, vamos a analizar todos los conceptos involucrados. Bueno, si hacemos un zoom, ¿sí?, a estas situaciones, vemos que en el punto de contacto entre estas fases se forma un ángulo. Bien, ese ángulo lo vamos a llamar ángulo de contacto y lo vamos a desarrollar más a continuación. Pero a priori, ¿todo queda claro? ¿Lo ven bien? Pero a priori podemos ver que de acuerdo a cuáles son las fases involucradas, ese ángulo de contacto va a ser distinto. ¿Bien? Quedémonos con eso. Entonces, podemos encontrar situaciones en las cuales el líquido se adhiere sobre la superficie, se esparce sobre la superficie del sólido. A esa situación la vamos a llamar situación humectante y vamos a decir que el líquido moja. ¿Sí? ¿Qué ejemplo puede ser este? Que acabamos de ver uno. Agua y vidrio, perfecto. Ahora, ¿a qué situación se parece esta? Mercurio con vidrio y otra más que vimos también. Agua con parafina. ¿Bien? En este caso, las fuerzas de cohesión son mayores que las de adhesión. ¿Bien? Hay el mínimo contacto posible con esta superficie sólida. Esta es una situación no humectante y decimos que el líquido no moja. ¿Bien? Y esta es una situación que no es ni humectante ni no humectante. Ahora acá verán ciertos ángulos. ¿Qué son estos ángulos? Son los ángulos de contacto. Hagamos un zoom en esta situación. ¿Bien? ¿Qué es esta? Durante la clase pasada analizamos los fenómenos de tensión superficial y hablamos siempre de la interfase líquido-gas. ¿Bien? Y decíamos que la fuerza de tensión superficial es una fuerza que se opone a la deformación de esa interfase. Ahora, en esta situación hay otras interfaces también involucradas. Está la interfase sólido-gas y la interfase sólido-líquido. Y de forma análoga podemos analizar fenómenos de tensión interfaciales con fuerzas de tensión interfacial y coeficientes de tensión interfacial. ¿Bien? Sólido-gas o sólido-líquido, que van a tender también a reducir la interfase. Entonces, fíjense, acá está esquematizado el coeficiente, pero esto, si fuese un vector, lo podríamos analizar como la fuerza de tensión interfacial sólido-gas, que tira para reducir esta interfase. La fuerza de tensión interfacial sólido-líquido tira para reducir esta interfase. Y esta fuerza de tensión interfacial líquido-gas, ¿qué cuál es? Es la que vimos antes, la fuerza de tensión superficial, ¿sí?, que veníamos analizando. Tira para reducir esta interfase. ¿Bien? El ángulo comprendido entre
este vector correspondiente a la fuerza de tensión interfacial líquido-gas, que es la fuerza de tensión superficial, y el vector correspondiente a la fuerza de tensión interfacial sólido-líquido, es el ángulo θ o el ángulo de contacto. ¿Bien? Que es distinto al ángulo beta que analizamos la clase pasada. Que el ángulo beta, ¿sí?, surgía a partir de la descomposición de los vectores fuerza gamma y fuerza gamma en I. ¿Sí? Todo esto lo van a ejercitar en clase igualmente. Pero sepan que no es igual no es el ángulo beta. Entonces, este es el ángulo θ, ángulo de contacto. Fíjense, ¿qué pasa en las situaciones en que el líquido moja? El ángulo de contacto es menor a 90 grados. ¿Bien? ¿Qué pasa en una situación no aumentante donde el líquido no moja? El ángulo de contacto es mayor a 90 grados. Y en una situación que no es ninguna de las anteriores, el ángulo de contacto es igual a 90 grados. ¿Vamos bien con el análisis? Bueno. Yo me caracterizo por tomar mucha agua. Todos ya se ríen de mí, pero es una estrategia didáctica. Bueno. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el mismo líquido, el mismo gas y distinta superficie sólida. ¿Bien? Ya vimos que de esa interacción depende de si el líquido moja o no está en ninguna de esas situaciones. ¿Bien? Ahora analicemos todas las fuerzas involucradas. Esta fuerza de acá, ¿qué fuerza va a ser? En la interfase líquido-gas o líquido-vapor. ¿Cuál es? Perfecto, la fuerza de tensión superficial que tira para reducir la interfase. En este caso, ¿qué interfase es? Sólido-líquido. Fuerza de tensión interfacial sólido-líquido que tira para disminuir esa interfase. Y lo mismo sucede con la interfase sólido-vapor. Tira para disminuir esa interfase. Bien, y esta fuerza que aparece acá es la fuerza de adherencia. Bien, que permite que esta columna se mantenga pegada a la superficie. Bueno, fíjense cómo estos vectores varían de acuerdo a qué materiales estén involucrados. Y vamos a ver ahora a continuación que las características de este ángulo de contacto van a estar determinadas, ¿sí? La magnitud de ese ángulo de contacto va a estar determinada por la relación que hay entre la tensión interfacial sólido-vapor y la tensión interfacial sólido-líquido. ¿Bien? En este caso, este vector, este componente de tensión es mayor que el sólido-líquido, entonces vamos a tener esta dirección, ¿sí?, y esta curvatura del menisco. Fíjense el caso contrario, ¿sí? Ahora, este es mayor, tenemos esta curvatura. ¿Vamos bien? Esto lo vamos a desarrollar ahora. Bueno, les propongo ahora que hagamos un análisis de las fuerzas involucradas para llegar a una relación que me permita entender el ángulo θ en función de todos estos vectores. ¿Bien? Hagamos el análisis primero en el eje X. ¿Qué fuerzas están involucradas en el eje X? ¿Qué serían estas fuerzas? Está involucrada la fuerza de adherencia, ¿sí? Y analicemos este caso. ¿Qué fuerza se contrapone a la de adherencia? ¿Se contrapone esta? No, esta. Perfecto, el componente horizontal de la fuerza gamma, ¿sí?, líquido-vapor, es la que se va a oponer a la fuerza de adherencia. Perfecto. Ahora, en el eje X, ¿qué es lo que sucede? Las fuerzas involucradas, ¿cuáles son? Esta, la fuerza de tensión interfacial sólido-vapor, sólido-líquido. ¿Y qué pasa con esta fuerza? También el componente vertical. ¿Bien? Y llegamos a esta igualdad.
¿sí? A esta fuerza se le oponen estas dos fuerzas de acá. ¿Vamos bien con el análisis? Bueno, ahora lo que nos interesa es lo que sucede en el eje vertical. ¿Bien? Y por un lado, la clase pasada analizamos esto que vamos a decir ahora con la fuerza de tensión superficial, pero es análogo el análisis para todas las fuerzas interfaciales. Habíamos dicho que la fuerza gamma era igual al coeficiente de tensión superficial o interfacial por el perímetro. ¿Bien? Entonces, si analizamos una determinada fuerza y la dividimos por el perímetro, vamos a obtener el coeficiente de tensión correspondiente. ¿Bien? Y por otro lado, si nosotros queremos evaluar lo que sucede en el eje vertical, tenemos que poder calcular cuál es el componente vertical de la fuerza de tensión superficial. ¿Bien? Entonces, fíjense, en esta situación el ángulo θ, ¿sí?, es el ángulo involucrado en esta relación. Entonces, si nosotros hacemos coseno de θ igual al componente vertical de la fuerza gamma líquido-vapor sobre la fuerza gamma líquido-vapor, podemos despejar el componente vertical y reemplazarlo en esta expresión de acá. ¿Bien? Vieron que el análisis es muy sencillo. Entonces, reemplazando, obtenemos esta expresión. Y si dividimos todos los términos por el perímetro, ¿qué es lo que obtenemos? Si dividimos una fuerza gamma por el perímetro. Los coeficientes, perfecto. Entonces, tenemos una expresión que relaciona los coeficientes. Si reordenamos esta expresión y despejamos el coseno de θ, que es el ángulo de contacto, obtenemos esta expresión, que el coeficiente de tensión interfacial sólido-vapor menos el coeficiente de tensión interfacial sólido-líquido dividido el coeficiente de tensión superficial líquido-vapor, que es el que veníamos analizando en la clase pasada, es igual al coseno de θ. ¿Bien? Ahora, los coeficientes de tensión interfaciales son siempre positivos. ¿Sí? El signo de este coseno, ¿de qué va a depender? De lo que suceda en el numerador. ¿Bien? Entonces, vamos a tener las siguientes situaciones. Si el gamma sólido-vapor es mayor que el gamma sólido-líquido, esto va a ser positivo. ¿Bien? Que un coseno sea positivo, mayor a 0, ¿qué implica? ¿Cómo es ese ángulo? Esto tiene que tener así, trigonometría. Ese ángulo va a ser menor a 90. ¿Y recuerdan qué situación era cuando el ángulo era menor a 90? El líquido moja. Perfecto, estamos en esta situación, ¿sí? El líquido moja. ¿Bien? Ahora, si el coeficiente sólido-vapor es menor que el coeficiente sólido-líquido, ¿esto cómo va a ser? Negativo. Bien, entonces el coseno va a ser negativo. Y el ángulo correspondiente entonces va a ser mayor a 90. ¿En qué situación estamos cuando el ángulo era obtuso? Una situación que no moja, ¿sí? ¿Qué ejemplos pueden dar de eso? Así lo tenemos súper claro. El mercurio y el vidrio, el agua y la parafina. Bien, perfecto. Y si son iguales, el coseno va a ser 0, lo que implica que el ángulo de contacto, θ, va a ser 90 grados. Que no es una situación que moje ni una situación que no moje. ¿Bien? Acá nos preguntan por qué cuando dividimos por el perímetro llegamos a esta expresión. Bueno, porque vos recordá que fuerza gamma lo podíamos calcular matemáticamente como el coeficiente de tensión por el perímetro. Entonces, si yo divido todos los términos por el perímetro, obtengo los coeficientes de tensión correspondientes. ¿Bien? Interfaciales. Bueno, ¿vamos bien? Acá tenemos una tabla con distintos líquidos y distintos sólidos. ¿Bien? Recuerdan que el hecho de que hubiese distintas fases nos determina el ángulo de contacto. En estas situaciones, ¿qué sucede? ¿Cómo es el líquido? ¿Qué situación tenemos? ¿Moja o no moja? Moja, perfecto. Y en esta situación, agua, parafina, mercurio, vidrio, no moja. Obtenemos un ángulo de contacto mayor a 90, ¿sí? Obtuso. Muy bien.
Bueno, hemos avanzado bastante con el concepto de ángulo de contacto. Y vieron cómo pudimos integrar todos los conceptos que analizamos la clase pasada y analizar nuevos conceptos, ¿sí?, más complejos aún. Vamos a partir de esta diapositiva que contempla un repaso para desarrollar el siguiente tema. Recuerdan que la clase pasada analizamos presiones y vimos que la presión hidrostática depende de la profundidad y de la densidad del fluido. ¿Recuerdan? Hicimos toda la deducción. Llegamos a esta expresión de que la presión la podíamos calcular matemáticamente como densidad por gravedad por la altura, que era la profundidad. ¿Bien? Y analizamos también que la presión hidrostática no depende de la forma del recipiente ni del volumen de fluido. ¿Sí? La presión que yo siento en la pileta o en el océano, suponiendo que la densidad es la misma independientemente de la forma del recipiente y del volumen total del fluido, siempre y cuando yo esté a la misma profundidad. ¿Bien? Bueno. Y analizamos también que la presión es la misma para todos los puntos situados a igual profundidad. ¿Qué teníamos acá? Teníamos un sistema de vasos comunicantes, ¿sí? Teníamos como vasijas de distintas formas y volúmenes que llenábamos con un fluido y cuando alcanzaba el equilibrio, el sistema, veíamos esto, que la altura del líquido era la misma en todas las ramas. ¿Bien? ¿Cómo era la presión en cada uno de estos puntos? Igual, ¿sí? Y este sistema, para alcanzar una presión igual en todos estos puntos, llegó a una altura de líquido igual en todas las ramas. ¿Bien? Bueno, a partir de esto vamos a despegar con este tema. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un dispositivo análogo, ¿sí?, en el cual está todo comunicado. Pero a diferencia del sistema anterior, en el cual teníamos ramas anchas, lo que tenemos acá son capilares, ¿sí?, que son cilindros de vidrio muy estrechos, de muy pequeño radio. ¿Qué vemos acá? A distinta altura de líquido. ¿Bien? La pregunta es, ¿qué sucede en esta experiencia? ¿Por qué la altura de la columna de líquido no es la misma? ¿Y esto qué implica? ¿Que no se está cumpliendo con el teorema general de la hidrostática? ¿Cómo esperamos que sean los puntos a la misma presión? A la misma altura. ¿De la misma presión? Bueno, la respuesta que vamos a ir adelantando es que en este sistema sí se cumple el teorema general de la hidrostática. Lo que pasa es que tenemos que contemplar otro fenómeno de tensión superficial, que es el fenómeno de capilaridad, ¿sí?, de ascenso o descenso capilar. ¿Bien? Entonces, recuerden que siempre estamos hablando en estos casos de capilares. Entonces, en estas situaciones de capilaridad pueden darse dos fenómenos. Ascenso capilar, ¿sí?, que haya una columna de líquido que ascienda, o que una columna de líquido descienda, ¿sí?, en la situación de descenso capilar. Y vamos a analizar ahora que este fenómeno de capilaridad de ascenso-descenso está en íntimo contacto con el ángulo θ, el ángulo de contacto que se manifiesta en cada caso, ¿sí? Líquidos que mojan, ¿ven? Todos entienden que esta es una situación humectante, moja, como que se quiere adherir a la pared de vidrio. Líquidos que mojan van a tener ascenso capilar. Y líquidos que no mojan van a manifestar descenso capilar. ¿Bien? Ahora, como no nos gustan las reglas mágicas a nosotros, lo que queremos hacer es evaluar el fenómeno. Analicemos, en primer lugar, qué es lo que sucede en una situación humectante. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una placa de Petri, ¿sí?, con agua, y acá tenemos un capilar de vidrio. ¿Bien? Sumergimos el capilar de vidrio y sacamos una foto en el tiempo cero. ¿Sí? ¡Pum! Todavía no dejamos que el sistema se estabilice en caso de ser necesario, nada. Pongo el capilar, saco una foto y lo tenemos acá. Analicemos las presiones. Recuerden que este es el líquido y acá hay aire, y este es el capilar.
¿Qué presión hay acá, en el punto 4? Presión atmosférica. Perfecto. ¿Qué presión hay acá en 1? Atmosférica, perfecto, porque este capilar está abierto a la atmósfera. Ahora analicemos la presión en 3, pero antes notemos qué es lo que pasa con esta interfase. ¿Es curva? ¿Hay curvatura? No, es como esta mesa, digamos. ¿Sí? La curvatura, no hay curvatura. Entonces, ¿cómo va a ser la diferencia de presión en una situación donde no hay curvatura? No hay diferencia de presión. Eso implica que, ¿cómo es la presión en 3 respecto de 4? Igual, ¿bien? Entonces, en 3, ¿qué presión hay? Atmosférica, ¿sí? Estamos evaluando moléculas de distancia. ¿Bien? Entonces, concluimos que en 1, en 4 y en 3 hay presión atmosférica. Veamos qué es lo que sucede en 2. Y evaluamos entonces la curvatura. ¿Esta superficie es plana? ¿Esta interfase? No, hay una curvatura de estas características. ¿Dónde hay mayor presión? ¿En 1 o en 2? En 2, si yo tengo una interfase, yo tengo que generar más presión de este lado para que haya una curvatura. Esta situación sería así. Tengo que generar mayor presión para que se genere esta curvatura. Ven que siempre acá va a haber mayor presión que acá. ¿Vamos bien? Porque tienen que entender eso, es muy importante. ¿Bien? Entonces, acá, en 1, va a haber mayor presión que en 2. ¿Vamos bien? ¿Qué implica eso? ¿Qué habíamos dicho? Que en 1, en 4 y en 3 había presión atmosférica. Pero en 2 la presión es menor a la atmosférica. Eso implica que la presión en 2 es menor que la presión en 3. Y 2 y 3 son puntos a la misma altura. Y no están a la misma presión. ¿Bien? Entonces, esta situación, este sistema no está en equilibrio, tiene que evolucionar hacia el equilibrio, de modo tal que ahora puntos a la misma altura sí estén a la misma presión. ¿Qué tiene que suceder? La presión en 2 tiene que aumentar. ¿Y cómo se las arregla el sistema para aumentar la presión en 2? Se genera una columna de líquido sobre 2, de modo tal que ahora, gracias a esa columna de líquido, la presión en 2 aumenta y es igual a la presión en 3, que en este caso es atmosférica. ¿Bien? ¿Quedó claro conceptualmente por qué hay ascenso capilar? Perfecto. Con eso avanzamos un montón. Entonces, cuando dejamos al sistema en equilibrio, llegamos a esa situación. Ahora, estos puntos, a la misma altura, tienen la misma presión, que en este caso es presión atmosférica. ¿Bien? Ahora les propongo que hagamos un análisis un poco más complejo para llegar a una expresión que me permita determinar cuál es la altura de, en este caso, este ascenso capilar, y lo relacione con ciertos parámetros del sistema. ¿Bien? Habíamos dicho que en 1 había presión atmosférica, en 4 hay presión atmosférica, en 3 hay presión atmosférica, ahora que el sistema está en equilibrio, en 2 hay presión atmosférica. ¿Bien? Bueno, pero ¿qué pasa en 5 respecto de 1? ¿Cómo es la presión en 5? Menor, perfecto. ¿Ves? Que ahora que todos digan menor así de una es un gran paso. Entonces, la presión en 5 es menor que la presión en 1. ¿Por qué? La concavidad es así. Bueno, acá se establece una diferencia de presión. ¿Y teníamos algún elemento para poder cuantificar una diferencia de presión en una interfase? Laplace, perfecto. Nosotros habíamos llegado en la clase pasada a una expresión de Laplace que me relacionaba la diferencia de presión con el coeficiente de tensión superficial con el radio de curvatura. ¿Bien? Y para meniscos, donde hay una sola interfase, tenía esta pinta, ¿sí? Presión, o podemos decir diferencia de presión, era 2 gamma sobre el radio de curvatura. ¿Bien? Ahora, esa diferencia de presión va a ser presión 1 menos presión 5, ¿sí? Siempre primero va la presión mayor. Presión 1 menos presión 5. Entonces podemos obtener esta relación, que la presión 1 es igual a la presión 5 más 2 gamma sobre el radio de curvatura. ¿Bien? Quedémonos con eso. Ahora, ¿qué sucede en 2? Podemos interpretar que la presión en 2 es la presión en 5 más esta presión hidrostática. ¿Bien? ¿Y la presión hidrostática cómo la podíamos contemplar? ¿Cómo la podíamos calcular matemáticamente?
Perfecto. Peso específico del fluido por la altura. ¿Bien? Entonces, podemos incorporar a nuestro análisis esta expresión también, que presión en 2 va a ser igual a la presión dada por esta columna de líquido más la presión en 5. Ahora, como la presión en 1 era igual a la presión en 2, ¿sí? Todas estas presiones eran atmosféricas, podemos igualar estas expresiones, reordenamos y obtenemos esta expresión. ¿Bien? Hicimos muchos pasos en uno, porque no tiene sentido que nos quedemos tachando cosas en el pizarrón. Esta expresión es la ley de Joule. ¿Bien? Y fíjense, es una expresión que nos permite relacionar la altura de esa columna de líquido, ¿sí? De ese fenómeno capilar, con el coeficiente de tensión superficial, el peso específico del líquido y el radio de curvatura. Entonces, ¿qué nos permitían hacer estas leyes? Predecir comportamientos. Si nosotros sabemos el coeficiente de tensión superficial de un líquido, el peso específico y el radio de curvatura, podríamos predecir cuál es la altura de ese fenómeno capilar, de ascenso o descenso capilar. Pero conocer un radio de curvatura es muy difícil. ¿Cómo hacemos? Muy difícil. Tenemos que tener un sistema muy sofisticado, sacar una foto con la computadora, ampliarla, tener un programa de análisis de imagen. Lo que es más sencillo es analizar el radio del capilar. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de relacionar el radio de curvatura con el radio de capilar. Así pasamos esta expresión en función del radio de capilar. ¿Bien? Bueno. Esto es lo mismo que antes, solamente que lo vamos a analizar más detenidamente. Acá teníamos el menisco. ¿Qué era este ángulo? El ángulo θ, perfecto, el ángulo de contacto. Ahora, si nosotros queremos analizar el radio de curvatura, lo que teníamos que hacer era hacer una circunferencia, ¿sí? Que englobara este menisco, y trazamos el radio de curvatura. Este es el radio de curvatura correspondiente a esta interfase con esa curvatura. ¿Bien? ¿Cuál es el radio del capilar? Esa es una vista lateral, si esto es un cilindro. El radio va a ser esto, la mitad, ¿bien? Del diámetro total. Ahora fíjense, este ángulo, que está englobado entre el radio de capilar y el radio de curvatura, tiene la misma magnitud que el ángulo θ. Y ahora vamos a ver por qué. Analicemos el radio del capilar. ¿Qué ángulo forma respecto de la pared de vidrio? Esto respecto de esto es normal, ¿sí? 90 grados, es perpendicular. ¿Bien? ¿Qué ángulo forma el radio de curvatura respecto de una tangente que pase por ese punto? 90 grados también, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos este ángulo, lo hacemos así, ¡tuc!, tenemos el mismo valor. ¿Bien? Entonces, este ángulo comprendido entre el radio del capilar y el radio de curvatura tiene el mismo valor que el ángulo θ. No es el ángulo θ, pero tiene el mismo valor que el ángulo θ. Entonces lo podemos relacionar a través del coseno. ¿Bien? Y obtenemos esta expresión que engloba al ángulo θ y a los distintos radios. Reordenamos, ¿sí? Y llegamos a esta expresión final de la ley de Joule. ¿Bien? Que relaciona el coeficiente de tensión superficial, el coseno del ángulo de contacto, el ρ del líquido y el radio del capilar. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos permite predecir esta ecuación? Nos permite predecir que si el coeficiente de tensión superficial es mayor, la altura de ese fenómeno capilar va a ser mayor. ¿Bien? Si el peso específico del líquido es mayor, la altura del ascenso o descenso capilar va a ser mayor. Si el radio de curvatura es mayor, la altura va a ser menor. Y si estamos hablando de un líquido que moja, ¿sí?, cuyo ángulo era menor que 90, cuyo coseno de θ era positivo, la altura va a ser positiva. Y si el ángulo es mayor a 90 en una situación en la cual no moja, este coseno va a ser negativo, entonces la altura va a ser negativa. ¿Bien? Y va a haber descenso capilar.
Pero decir eso para nosotros, desde un punto de vista conceptual, es decir que 2 por 2 es 4, ¿sí? No queremos ir reemplazando valores y obteniendo resultados y decir haciendo desciende. Lo que queremos hacer es analizar el fenómeno, ¿sí? ¿Por qué? Si esto es negativo, la altura va a ser negativa y va a haber descenso capilar. Bueno, analicemos el fenómeno. ¿Bien? ¿Qué tenemos acá? Un líquido, que en este caso, ¿qué pasa? ¿Moja o no moja? No moja, perfecto. ¿Qué podría ser esta situación? Mercurio, vidrio o agua y parafina. ¿Bien? Genial. Colocamos el capilar y sacamos una foto a tiempo cero. ¿Sí? Pum, foto. Analicemos las presiones. ¿Cómo es la presión en 4? Presión atmosférica. ¿Cómo es la presión en 1? Presión atmosférica. ¿Cómo es la presión en 3? Perfecto, presión atmosférica porque no hay curvatura, las presiones son iguales. Ahora, ¿cómo es la presión en 2 respecto de 1? Mayor, perfecto. ¿Sí? Entonces, en este punto 2 hay mayor presión que en este punto 3. ¿Puntos a la misma altura están a la misma presión? No, el sistema tiene que evolucionar al equilibrio. ¿Bien? Entonces, ¿qué tiene que suceder? Tiene que disminuir la presión en 2. ¿Cómo logra el sistema eso? Me dicen disminuyendo. Perfecto. Esta columna de líquido baja, ¿sí? Desciende, hasta llegar a una situación en la cual las presiones se van a equiparar. A ver, si acá había mayor presión, no vamos a solucionar este problema generando una columna de líquido hacia arriba. No es así, va a aumentar aún más la presión. Lo que tiene que hacer el sistema para evolucionar al equilibrio es disminuir esta columna de líquido y llegar a una situación de estas características. ¿Bien? Entonces, vamos a recapitular lo que vimos. Tenemos acá agua, mercurio y capilares de vidrio. Esta es una situación humectante, el líquido moja, había ascenso capilar, ¿sí? ¿Por qué? Porque partíamos, cuando colocamos todos los capilares de una, sacábamos una foto, puntos a la misma altura no estaban a la misma presión. El sistema evoluciona generando una columna de líquido, de modo tal que ahora puntos a la misma altura estén a la misma presión. ¿Bien? ¿Qué sucede en este caso? Colocamos todos los capilares y sucede lo mismo, sacamos una foto y puntos a la misma altura no estaban a la misma presión. El sistema evoluciona ahora mediante descenso capilar, de modo tal que ahora puntos a la misma altura van a tener la misma presión. ¿Bien? Ahora habrán visto que, y lo pudimos predecir a través de la expresión de Jurín, que de acuerdo a cómo es el radio del capilar, la altura de ese ascenso, descenso capilar es mayor. ¿Bien? Lo que les propongo ahora es que ustedes, en sus casas, evalúen el fenómeno. ¿Cómo? Imaginen la situación inicial, la foto inicial, y evalúen cómo van a ser las presiones en la base en cada punto. ¿Bien? Situación así, inicial. A priori les tiramos una pista. ¿Cómo es la curvatura en estas situaciones? ¿Es igual? No, la curvatura es distinta. ¿Cómo es la presión en estos casos? Adentro de los capilares. Es igual, es presión atmosférica. ¿Bien? Entonces, si la curvatura es distinta, pero la presión interna, por decirlo, es igual, lo que quiere decir es que esta presión es distinta. ¿Bien? Entonces, analicen para cada situación cómo es cualitativamente cada presión y por qué en algunas situaciones se necesita una mayor columna de líquido que en otras para llegar al equilibrio. ¿Bien? Para lograr que puntos a la misma altura estén a la misma presión. ¿Bien? Con los pocos experimentos que vimos ya son capaces de hacerlo. Cualquier cosa, los consultan por el foro. Bueno, ¿vamos bien? Entonces, el disparador había sido esta imagen, que veíamos que en el equilibrio la altura del líquido no era la misma. Ahora, estamos en condiciones de responder, ya con conocimiento de causa. ¿Se cumple el principio general de hidrostática? Sí. El tema es que tenemos que involucrar en nuestro análisis ángulo de contacto y ascenso o descenso capilar. ¿Bien? Bueno. Acá les proponemos dos ejercicios.
que los vamos a trabajar a través del foro de discusión. Algunos ya empezaron a participar en el foro con los ejercicios de la clase pasada. Tenemos todavía mucho tiempo, pero métanse, ¿sí? Porque es la forma de ejercitar y poner en acción y equivocarse, ¿bien? Y cometer los errores ahí, ¿sí? Entre todos vayan discutiendo también. Si uno propone algo, el otro, si ven que no están de acuerdo, discutan, ¿sí? Así la elaboración es grupal, ¿sí? No es un ida y respuesta conmigo solamente. Bueno, queda muy poco. ¿Vamos bien con el tiempo? Ah, muy bien. Una con la otra vez, chicos. No fue tan, no estuve tan organizada, parece. Bueno. Entonces, tensioactivos. Ustedes en las clases de trabajos prácticos van a trabajar con tensioactivos en el TP de tensión superficial y en las mostrativas, ¿sí? ¿Qué entendemos por tensioactivos? Los tensioactivos son sustancias que al agregarse en un determinado líquido inciden sobre la tensión superficial, modificando el coeficiente de tensión superficial de esa interfase. ¿Bien? Siempre recuerden que estamos hablando de fenómenos de interfase. Los tensioactivos pueden producir dos efectos. Pueden aumentar el coeficiente de tensión superficial, en el caso de sales disueltas, o disminuir el coeficiente de tensión superficial, como es el caso de los surfactantes. Entonces, en trabajos prácticos van a trabajar con las dos especies, ¿sí? Y van a poder evaluar experimentalmente el efecto. Ahora nos vamos a detener en los surfactantes. Ustedes en química ya habrán entrado en contacto con el concepto de surfactante, ¿no es así? En anatomía, perfecto. Desde un punto de vista químico, ¿cómo son los surfactantes? ¿Recuerdan? Vos que me dijiste anatomía. ¿Cómo es? Bueno, me dicen para que no se colapse el alvéolo, ahora lo vamos a interpretar también desde el punto de vista físico a eso. Ahora, desde un punto de vista químico está constituida la molécula de surfactante por una cabeza polar y una cola no polar. ¿Bien? De estas características. Acá tenemos la cabeza polar y la cola no polar, que es una cola carbonada. ¿Bien? Estos surfactantes tienen muchos usos, la mayoría de los cuales van a evaluar y estudiar a lo largo de las carreras, de las distintas materias. Uno de los usos es como producto de limpieza, ¿sí? Los detergentes. Y tiene también amplia aplicación en industrias farmacéuticas, en sistemas dispersos, liposomas, en industria cosmética, en industria petrolera. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar dos casos. Uno va a ser el caso, como dijo la compañera, del surfactante pulmonar y otro de industria farmacéutica. ¿Sí? Pero primero vamos a focalizar un poco más la atención en las características generales de los surfactantes. Entonces, si esta molécula tiene una cabeza polar y una cola no polar, si la colocamos en agua, ¿cómo se va a orientar? La cabeza polar, perfecto, va a estar en contacto con el agua y las colas no polares van a estar en contacto con el aire, ¿sí? Que es menos polar que el agua. Entonces se van a disponer sobre la superficie del líquido. ¿Bien? Ahora supónganse que seguimos agregando moléculas, agregamos moléculas, agregamos moléculas. Va a llegar un punto en el cual esta interfase se va a saturar. ¿Bien? ¿Y qué va a pasar con las moléculas en exceso? Van a formar agregados entre sí que llamamos micelas, ¿sí? Que son esferas que están formadas por moléculas de surfactante en esta disposición, con las colas no polares en el centro, en contacto entre sí, y las cabezas polares por fuera, ¿sí? Son estas cabezas polares las que van a estar en contacto con el agua, ¿bien? Que es polar. Bueno, la máxima concentración de surfactante que podemos colocar en una interfase sin la formación, sin llegar al punto de formación de micelas, es la concentración micelar crítica, ¿sí? Es la máxima concentración de surfactante que podemos tener en una superficie para que se sature sin que se formen micelas. Ahora, esta concentración micelar crítica va a depender de distintos parámetros. Analicemos estas dos situaciones. ¿Qué tenemos acá? Dos recipientes que tienen el mismo volumen,
pero me generan una distinta superficie, ¿no? Libre de líquido. El volumen total de líquido acá es igual que en esta situación. Y el número de moléculas de detergente total es el mismo que acá. En este caso, poner que habrá 20 moléculas en cada situación. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué pasa acá? Se forman micelas. Ya a la 10ª molécula de detergente se saturó por completo la superficie y se forman micelas. ¿Bien? Pero, como esta superficie libre de líquido es más grande, con 10 moléculas no llega a saturarse, y con 20 tampoco, incluso admite más moléculas. ¿Bien? Entonces, si analizamos cuál es el comportamiento del coeficiente de tensión superficial, que recuerden que el efecto de estos surfactantes será modificar el coeficiente de tensión, y de acuerdo a la concentración que haya, ¿sí? Y las situaciones de saturación de esa interfase, se va a modificar más o menos ese coeficiente de tensión. Entonces, si analizamos ese coeficiente de tensión en función de la concentración de surfactante, vamos a ver que en el caso de este recipiente con menor superficie libre de líquido, se corresponde con esta curva, hay una caída más abrupta del coeficiente de tensión superficial. ¿Ven? Y en este punto, a esta concentración de surfactante, llegamos a la concentración micelar crítica en este caso, y disminuye marcadamente, si llega a un plató, el coeficiente de tensión superficial de este sistema, pero, ¿qué pasa con este caso? Todavía no disminuyó tanto, es distinto, ¿bien? Recién llega al plató a esta concentración, ¿bien? Entonces, el efecto que tiene ese surfactante no va a depender del volumen total, ni va a depender necesariamente de la concentración total, ¿sí? Sino de la interfase que estemos evaluando y de si se llegó o no a esa concentración micelar crítica. Bien, una vez que pasamos la concentración micelar crítica, fíjense, ya está saturado, la modificación en el gamma es el máximo posible. ¿Bien? Bueno, ¿por qué estamos analizando todas estas cosas que van a seguir analizando en fisicoquímica y en otras materias? Porque queremos darle una vuelta biológica a todos estos fenómenos, ¿sí? Mostrarles cuál es la aplicación y la relevancia fisiológica de todos estos fenómenos de tensión superficial. Y uno de ellos, que es fundamental para la vida, es el caso del surfactante pulmonar. Ustedes habrán visto en anatomía, o en la secundaria, que el sistema respiratorio está ramificado hasta llegar a los alvéolos, ¿bien? Que son como pequeños sacos donde se produce el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Bien? Esos alvéolos son de distinto tamaño. Algunos son más grandes y otros son más chicos. Pero están todos conectados entre sí. ¿Bien? Entonces, ¿qué vimos? Recordemos lo que vimos al principio de todo con las dos burbujas. ¿Recuerdan? ¿Qué pasaba con la burbuja más chiquita? ¿Cómo era la presión interna? Era mayor. Entonces, si abríamos el sistema, si comunicábamos con las burbujas más grandes, las presiones se equiparaban y la burbuja más chiquita colapsaba. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué va a pasar desde un punto de vista teórico con estos alvéolos más chiquitos? ¿Cómo es su presión interna? Mayor. Entonces, como están todos conectados, ¿qué esperamos que suceda, teóricamente? Que se equiparen las presiones con las presiones de los alvéolos más grandes y que colapsen. Y si colapsan los alvéolos chiquititos, disminuimos mucho la superficie de intercambio gaseoso, ¿sí? Tenemos insuficiencia respiratoria. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede biológicamente? Que en estos alvéolos hay surfactante pulmonar. ¿Bien? Que es un surfactante secretado por un tipo celular que es neumonocitos tipo 2. La cantidad de surfactante por alvéolo es la misma, pero como la superficie es distinta, ¿sí? Como en esta situación, como la superficie es distinta, en los alvéolos más chicos se llega más rápido a la concentración micelar crítica. ¿Bien? Y en los alvéolos más grandes no se llega a la concentración micelar crítica, a esa concentración de surfactante. Entonces, el coeficiente de tensión superficial en los alvéolos más chicos es menor que en los alvéolos más grandes. Y eso hace que la presión interna en los alvéolos más chicos sea menor que la que uno espera desde un punto de vista teórico.
Entonces, así se logra que la presión interna del alvéolo chiquito sea igual que la del alvéolo más grande y no colapsen. ¿Bien? Ustedes, considerando que los alvéolos tienen una sola interfase, pongan en práctica todos el modelo de Laplace que vimos, ¿sí? La expresión de Laplace, y analícenlo siguiendo ese modelo. ¿Bien? Y van a ver cómo si disminuye el coeficiente de tensión superficial, manteniendo el radio, podemos llegar a que la presión interna se reduce. ¿Bien? Eso para poner en acción todos los conocimientos. Bueno, ¿vamos bien? Queda una sola cosa y ya le entregamos la clase a Horacio. Sistemas dispersos. Vamos a ver una aplicación de los surfactantes a la industria farmacéutica. Los sistemas dispersos están formados por una fase dispersa y una fase dispersante. Ejemplos son suspensiones y emulsiones. Vamos a focalizarnos en las emulsiones, que ¿pueden dar un ejemplo? La leche es una emulsión. ¿Bien? La emulsión está formada por dos líquidos inmiscibles entre sí. Uno de esos líquidos está disperso como finas gotas en otro líquido, que sería la fase dispersante. Veamos el siguiente caso. Se tiene un principio activo oleoso de sabor algo desagradable que se debe suministrar en una dosis baja, porque su potencia es muy alta, en pacientes infantes con problemas de deglución. A ver, acá hay mucho contenido, muchas palabras técnicas nuevas, pero lo que importa es que tengamos en mente algunas cosas. Tenemos un principio activo oleoso. ¿Bien? Tenemos que administrar muy poco volumen, porque es muy potente ese principio activo oleoso. Entonces, para un infante no podemos dar una dosis muy alta. Entonces tenemos que administrar muy poquitas gotas de ese principio activo. Ahora, tiene un sabor muy desagradable. Entonces un infante no lo va a tomar, ¿sí? Si le suministramos 6 gotitas en la lengua. Lo que podemos hacer es generar un comprimido, ¿no? Generar un comprimido, meter el principio oleoso en ese comprimido y administrárselo al infante. Pero estos infantes tienen problemas de dilución, entonces todo mal, ¿sí? Con el panorama. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Se les ocurre algo? Teniendo en mente lo que estamos analizando. Podemos generar una emulsión, ¿sí? Que va a estar constituida por dos fases. Una fase va a ser el principio activo oleoso y otra fase puede ser una solución acuosa, coloreada, con mucho azúcar, con gusto agradable. ¿Bien? Entonces, hagamos una emulsión. ¿Vamos bien con la situación del problema? Bueno, ¿cómo hacemos esta emulsión? Acá tenemos el principio activo oleoso y acá tenemos la fase coloreada con azúcar, muy rica. Si la dejamos así, no hay. Esto no es una emulsión, estas son dos fases. Y la emulsión era, en este caso, el principio oleoso en finas gotas, ¿sí? Dentro de esta fase dispersante. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se les ocurre hacer? Ustedes cuando hacen una emulsión, ¿qué hacen? La agitan, ¿sí? Agitamos. Perfecto. Entonces, agitamos hasta llegar a esta situación. Ahora, analicemos conceptualmente lo que hicimos acá. Y para eso tenemos que traer a colación el análisis principal, el primer análisis que hicimos de los fenómenos de tensión superficial, que era una gota en el seno del líquido, donde su energía potencial era mínima, y una gota en la interfase, ¿sí? Donde la energía potencial era máxima. Le habíamos dicho que para llevar una molécula del seno del líquido a la interfase, había que entregar energía. ¿Recuerdan? Bueno, ¿qué estamos haciendo a medida que agitamos? ¿Qué pasa con el volumen? ¿El volumen se modifica? ¿El volumen total del principio oleoso? No, pero ¿qué estamos haciendo? Perfecto, estamos aumentando la superficie expuesta. ¿Bien? Más moléculas del seno del líquido pasaron a la superficie, a una situación de mayor energía potencial. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer trabajo. Ese trabajo lo vamos a usar para aumentar el área. ¿Recuerdan? Y a lo largo de la clase pasada pudimos llegar a una expresión que relacionaba el trabajo que realizábamos con el coeficiente de tensión superficial y el área
¿sí? Que aumentaba. ¿Bien? Ahora, ese trabajo, el sistema lo va a almacenar como energía interna, ¿sí? Entonces, pasando de esta situación a esta situación, el sistema tiene mayor energía interna, pero todo en el universo tiende al estado de menor energía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a tratar de hacer este sistema? Va a disminuir la energía. ¿Y cómo? ¿Fue para allá? Perfecto, vuelve para acá, ¿sí? Rompe la emulsión. Entonces, desde un punto de vista farmacéutico, lo que queremos hacer es lograr estabilizar esa emulsión. ¿Qué podemos hacer? ¿Se les ocurre algo? ¿Qué podemos hacer? Podemos actuar sobre esto, ¿sí? Sobre el coeficiente de tensión superficial. Si nosotros reducimos el coeficiente de tensión superficial, la energía del sistema extra va a disminuir. ¿Bien? ¿Cómo podemos reducir el coeficiente de tensión superficial? ¿Qué podemos agregar? Un surfactante, perfecto. Entonces, si nosotros agregamos un surfactante en el sistema, podemos lograr que esta emulsión se mantenga por más tiempo. ¿Bien? Ahora, esta no es la solución. Después, al cabo de un tiempo, va a volver a la situación inicial. Pero, a lo largo de la carrera, incluso a lo largo de esta materia, van a ver otros pasos que pueden ir agregando. Pero es una primera aproximación. ¿Bien? Bueno, con esto terminamos. Recuerden que estamos siempre en contacto a través del foro de discusión de TP. Yo les voy a subir estas diapositivas y les pido que ante cualquier duda, si no entienden algo, me dicen, Andrea, no entiendo nada, y lo vemos. ¿Sí? No se queden con ninguna duda. Y participen de los ejercicios. ¿Bien? Bueno. Bueno, perfecto. ¿Y la luz? Acá. Ya lo entendí. Ya lo entendí. Bueno, tengo acá. Se me escapa. Bueno, mi nombre es Horacio. Me van a padecer en algunos teóricos también. ¿Sí? Los vamos a encontrar también en los exámenes. Y bueno, habiendo tenido un poco de líquidos quietos y una pequeña evolución con el tema de tensión superficial, los movimientos que se generaban ahí cuando había ascenso, descenso, cartera, esas cosas, ahora nos vamos a meter un poco en hidrodinámica, fluidos en movimiento. ¿Tá? ¿Ustedes han visto algo de esto en CBC? Sí, ¿verdad? Bueno. ¿Vinieron las clases especiales acá del CBC? ¿Algunos? Sí, ¿no? Bueno. Muchos, ya no, bueno, está bien. Vamos a retomar parte de lo visto y después vamos a incrementar más aún lo visto en esas clases.
Pero ustedes ya tienen apellidos tales como Poiseuille, tales como Bernoulli, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Vi una foto, llegamos volando, un avión, ¿sí? Quien haya visto una vieja película Top Gun, yo vi cuando era joven, ahora ya es vieja, ¿sí? Era joven el protagonista en aquel tiempo. Ve estos terribles aviones volando. ¿Qué puede observar de curioso atrás del avión? ¿Qué pasa con el agua? Se levanta, se eleva muchísimo. Bueno, ustedes esperan que ustedes saben que el avión chupa aire por acá, inyecta combustible y lanza una cantidad inmensa de gases a alta temperatura por la parte de atrás. Y eso lo impulsa. ¿Ustedes pensaban que soplando fuertemente sobre la superficie del agua esto iba a ocurrir? No, espera que tal vez hubiese una depresión, un pozo, una salpicada, pero no una chupada de agua hacia arriba. Bueno, fenómenos como este, ¿sí?, que parecen antiintuitivos, antisentido común, ¿sí?, van a ser parte de las cosas que veamos en esta clase, ¿sí? Retomando un poquitito lo visto hasta ahora. En mecánica de fluidos ya estamos completos con lo que hemos visto de hidrostática, ¿sí? Estudio de fluidos en reposo, tenemos el principio de Pascal, el principio de Arquímedes. ¿Recuerdan? ¿Sí? Muy bien, esto ya ha sido desarrollado. Presiones que se distribuyen en todas direcciones en igual modo, el principio de Pascal, principio de Arquímedes, los casos de flotación. ¿Sí? Incluso había unos casos de flotación para estudiar, dejados como deber para casa y estudiar y discutir en el foro de teóricos del campus. Muy bien. Hidrodinámica. Ahora estudio fluidos en movimiento, ¿sí? Las leyes pueden ser muy complejas, muy complicadas, ¿sí? Pero en ciertas condiciones de fluir hay muchos modelos que se ajustan bastante bien, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver este tipo de situaciones estudiables, en principio hasta el nivel que precisamos nosotros estudiar. Bueno, primero, ¿qué es lo que fluye? Los fluidos. Los fluidos, bueno, pueden tener una clasificación bastante básica en función, en principio, si varía o no su densidad frente a la variación de presión. Si cuando uno los comprime o los somete a presiones, varía su densidad, es compresible. De lo contrario es, así de simple, incompresible. Ejemplo práctico, agarran una jeringa, le quitan la aguja, la llenan de aire, la tapan, ¿pueden comprimirla? Sí, eso actúa como un resorte de aire, ¿verdad? Bueno, ustedes llevan una jeringa de 10 mililitros haciendo presión a 5 mililitros, bueno, ahí la presión aumentó el doble, la densidad aumentó al doble, ¿no? Tiene el mismo número de moléculas en la mitad de volumen. Bueno, aumentó la densidad, es compresible. Tratan de hacer el mismo jueguito con una jeringa perfectamente llena de agua. Es mucho más tenaz, es mucho más... No es que el agua sea incompresible, es compresible, pero hay que aplicar unas presiones terribles, lo cual hace que para los ámbitos en donde nosotros nos movemos no cometemos demasiado error al considerar al agua como incompresible. ¿Siguen? Bueno, ahora, eso respecto a la compresibilidad. Y después respecto a este otro parámetro que no me gusta lo que dice acá, no me gusta esto que dice, según su variación de energía está ahí escrito y no me gusta, lo podemos clasificar en no viscoso o viscoso. Esto debería decir, según se disipe o no energía cuando fluya. ¿Sí? Hay fluidos en donde el moverse implica rozamientos internos. Eso es viscosidad. Hay disipación de energía y eso es un fluido viscoso. Y hay fluidos ideales en donde esa viscosidad no existe. Tampoco el fluido ideal existe, les comento. Los fluidos ideales son una simplificación, ¿sí? Pero entramos por ahí en la explicación y después llevamos un poco más a la realidad de las cosas, introduciendo la irrealidad de las... ¿Sí? Es como cuando uno se pone en pareja, ¿eh? Al principio es ideal, después viene lo real. Muy bien. Hasta ahí llegamos, una simple clasificación. Me parece que cuando explicamos cosas nos gusta clasificar las cosas de entrada. Bueno, ahora, lo que hemos dicho, para que no lo anoten, ¿vieron? Fluido ideal es incompresible, no varía su volumen al variar la presión y es no viscoso, no posee fricción interna. Bueno, ahora,
¿Cómo representamos nosotros el flujo de un fluido? Imaginen que están fluyendo porciones de fluido y nosotros pudiésemos, ¿sí?, a una porción de fluido ponerle un frasquito de tinta destapado, que vaya dejando una estela coloreada de tinta a su paso. Bueno, si hacemos eso con varias porciones de fluido, ¿sí?, veríamos que el flujo se puede representar como líneas de corriente. ¿Sí? Esos dibujitos que están acá son líneas de corriente. ¿Sí? ¿Sí? Son las trayectorias de las partículas que se mueven y son paralelas siempre a la velocidad en cada punto. ¿Sí? Si acá dejaron de ser paralelas, bueno, es porque cambió la velocidad como vector. Se orientaron embocándose en este talle o en angostamiento que tiene el tubo. ¿Se entiende? Por otra parte, allí donde las líneas estén más contiguas entre sí, más apretadas, la velocidad será mayor. ¿Sí? Ahí pueden ver que, si seguimos esto que acabo de decir, en la porción más estrecha es donde están más cercanas entre sí y habrá una mayor velocidad que aquí. ¿Sí? Muy bien. Bien. Esa es una de las razones. La otra razón es que está escrita acá. Velocidad 2 con una flecha más grande que acá. Bueno, ¿sí? No hay que olvidarse de decir eso, pero vamos a retomar. Bueno, tubo de flujo. Definen siendo tubo de flujo. Es simplemente una región del espacio delimitado por líneas de corriente. ¿Sí? Supongamos que quiero estudiar el flujo del aire acá, en este ambiente. Imaginemos que es como un túnel de aire donde prueban los autos. ¿Sí? Y el ventilador está allá. Sopla aire hasta acá, hacia acá. Y se va por allá. Bueno, estudiemos el flujo de ese aire en esta región. ¿En dónde? ¿Acá? ¿O acá? ¿O acá? Bueno, hagamos un tubo de flujo. Imaginemos una región del espacio así. La que es redonda, o sea, con sección cilíndrica, perfecto. La prefieren de sección cuadrada, cuadrangular, no hay problema. Pero eso es un tubo de flujo. Una región del espacio delimitada por líneas de corriente. ¿Está? Simplemente para el estudio. Bien. Cuando hablemos de un tubo de flujo, entonces ya sabemos lo que es. ¿Sí? Bien. Y ahora, ¿de qué modos puede fluir un fluido? Una clasificación de tipos de flujo. Miren. Vamos a analizar la velocidad que tiene el fluido en un punto de ese fluido. ¿Sí? Y vamos a analizar la velocidad como vector. ¿Sí? Y cuando analizo la velocidad como vector, la analizo con dirección, así, así o así, así, sentido puede ser hacia allá o hacia allá, y módulo puede ser mayor o menor, la intensidad o módulo de este vector. ¿Se entiende? Bueno, si en este punto la velocidad está representada por este vector, y en función del tiempo es siempre la misma, digo que es estable o estacionario. ¿Está? Está escrito acá, no la anoten. ¿Sí? La idea es que no escriban. Nadie les prohíbe escribir, pero... ¿Sí? Bueno, y si es variable, ¿cómo interpreto esta palabra de variable? ¿Cómo está escrita acá? Si yo veo que en función del tiempo este vector o se va orientando diferente, o va aumentando o disminuyendo su magnitud, pero de un modo tal que yo lo puedo seguir con una ecuación matemática, de modo tal de poder decir cómo era hace 2 minutos y cómo va a ser dentro de 1 minuto, es decir, yo sé el modo en que varía, el flujo es variable. Ahora, si no puedo predecir cómo será, ni saber cómo fue, porque es al azar su orientación y varía en función del tiempo de manera aleatoria, azarosa, estamos en presencia de un flujo turbulento. Ejemplo de ello, traten de seguir y predecir la trayectoria de una semilla de kiwi adentro de un daiquiri, que se está agitando. A ese concepto lo manejan. Bien. Entiendo. ¿Sí? Ahí adentro hay turbulencia. ¿Sí? No hay, está bien, sí, todo gira para allá o para allá. Pero es difícil predecir en ese ambiente caótico cómo se van a mover las cosas. ¿Sí? Tipo bolitas del sorteo dentro del loto del Kini 6, en esos bolilleros con aire comprimido. ¿Está? Bueno, esa es la idea de turbulencia. Ahí está. Qué bien. Bueno, y esto ustedes ya también lo han
visto, ¿sí? Es dura esta transparencia, no importa, importa lo que signifique. Miren, ¿recuerdan el tubo anterior, tubo de flujo que se enangostaba? Bueno, un dibujo más feo es este. Hay una cantidad de fluido, que es esta que está acá, que en un determinado tiempo, ¿sí?, se traslada. Se mueve en un determinado tiempo con una cierta velocidad. Avanza esta distancia un determinado tiempo. Una sección de área transversal mayor en este caso que en el otro. ¿Sí? Y esto encierra una cantidad de fluido que se desplaza. ¿Sí? Una diferencial de masa 1, dice acá, cosas matemáticas, una porción de masa de fluido que se desplaza. Bueno, en ese mismo tiempo se tiene que haber desplazado una cantidad de fluido idéntica de este otro lado. ¿Está? Bueno, esta ecuación típica, caudal, sección por velocidad, ya la conocen ustedes del CBC. ¿Y cómo se llama? Ecuación de... ¿Cómo? Con continuidad, ahí está. Sí, ecuación de continuidad. Bueno, moraleja. Por ley de conservación de la masa, toda la masa que entra por aquí debe salir por allá. Si la masa, ¿sí?, está relacionada con la densidad del volumen, con las ecuaciones que ya vieron hace un teórico, ¿sí?, con unos masajes matemáticos metiendo la densidad en el medio, llegamos a esta expresión. Velocidad por sección en esta región es igual a velocidad por sección en esta otra región. O sea, el producto es lo igual. ¿Se entiende? Bueno, ojo con esto. Una forma de escribir esta ecuación es caudal es igual a sección por velocidad es igual a constante. Muchos se lo van a decir. Ojo con lo que este constante significa. Acá van a meter la pata varias veces, me voy a reír mucho y nos vamos a divertir. ¿Sí? Esto se verifica, la constancia del caudal, dentro del mismo tubo. Ahora, no quiere decir que si yo dibujo otro tubo en ese pizarrón, que viene con otro líquido de otro tanque o de otra canilla, ¿sí?, el caudal allá vaya a ser el mismo que el que tengo acá. ¿Se entendió? Esta constancia de caudal se da a lo largo de una misma cañería. Si yo cambio la cañería, puede cambiar ese caudal a otro valor de caudal que sí será constante dentro de la nueva cañería, pero que no es el mismo caudal que en la cañería anterior antes de ser modificada. Frases largas, pero ya lo vamos a practicar, ya lo vamos a ver porque ya la van a pifiar y aprendiendo del error es bastante piola. Y si no la pifian, mejor. Bueno, fluidos ideales, ya les dije, no existen. Pero el teorema de Bernoulli, ahí lo tenemos en su primer tratado de hidrodinámica, ataca este tema. ¿Sí? Entonces ya lo han desarrollado esto en el CBC. Tenemos un tubo de flujo, parte del líquido se desplaza desde aquí hasta aquí arriba, ¿sí? Y además el líquido, de variar su velocidad, ¿verdad?, porque aquí se mueve a mayor velocidad que aquí, en ambos extremos, por supuesto, está sometido a presiones, ¿sí? El líquido sigue para acá, sigue para allá, solamente una porción está representada, y encima de eso, el líquido asciende, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos que tener en cuenta que cuando una masa se eleva y estamos en un campo gravitatorio, hay también una variación de energía. ¿De qué tipo? Potencial gravitatoria, ¿está? Bueno, perfecto. Perfecto. Miren, energías en las situaciones 1 y 2. Hay una energía relacionada con la velocidad. ¿Cómo se llamaba esa? Cinética, excelente. Será mayor energía, cinética, donde sea mayor ¿qué? La velocidad. ¿Y dónde es mayor la velocidad? En este esquema. Perfecto. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Muy bien. Y gravitatoriamente hablando, digamos hablando en términos de energía potencial, ¿dónde el fluido tiene mayor energía potencial? Bueno, entonces, se hizo un trabajo sobre el fluido, ¿sí?, para llevarlo de una situación de menor energía cinética y menor energía potencial a una de mayor energía cinética y mayor energía potencial. ¿Está? Bueno,
una fuerza actuó sobre el fluido durante un determinado tiempo y aportó ese cambio energético. ¿Sí? Bueno, una presión actuando sobre un área, ¿sí?, también puede ser interpretado como una fuerza impulsora. Las diferencias de presiones son las fuerzas impulsoras que mueven a los fluidos. ¿Ustedes vieron transmisión del calor en CBC? Sí, ¿no? Para que el calor fluya, la fuerza impulsora, ¿cuál era? La diferencia de temperatura. ¿Y quién moderaba eso? La conductividad térmica, el coeficiente de transmisión térmica del medio que estaba involucrado, ¿sí? Bueno, acá tenemos una fuerza impulsora. ¿Y vieron electricidad también? Bueno, ¿qué es lo que fluyen? En los cables, por ejemplo. Corrientes, sí, bueno. Cargas, ¿sí? ¿Y cuál es la fuerza impulsora que hace que las cargas fluyan? La diferencia de potencial. ¿Y qué es lo que modera no fluyan tanto? La resistencia eléctrica. Entonces vean, en la naturaleza, ganas de que sí y ganas de que no tanto. También las relaciones humanas, ¿no? Pero bueno, modericen así las cosas, ¿sí? Acá tenemos diferencia de presiones y flujo de fluidos. Bueno, tranquilos. Sí, lo sé, lo puse todo de golpe. Es muy barato, es muy fácil, muy sencillo. Miren, volumen de líquido desplazado. El volumen de líquido desplazado, área por diferencia de longitud es igual a volumen. Es simple. Esta área, sección, por esta diferencia de longitud es el volumen de este cilindro. Ya está, primera ecuación simple. Lo mismo allá. ¿Está? Bueno, el trabajo neto para realizar esto que les dije antes, modificar la energía cinética y potencial de ese elemento de líquido que está ahí en verde clarito, ¿sí? Puede ser, el trabajo neto es presión 1 por área 1, fuerza de este lado, por el desplazamiento menos lo que ocurre aquí con esta que se opone, es lo neto, ¿sí? Esto sería fuerza por distancia menos fuerza por distancia. Trabajo de esta opuesto al trabajo de aquella. Bueno, gana esta y por eso fluye hacia allá. ¿Está? Trabajo neto. Bueno, ojo. Decimos muy fácilmente, trabajo es igual a fuerza por distancia y fuerza presión por área. Acá es una recontra simplificación. Ustedes saben que el trabajo en realidad es biomatemática. Ya padecieron allá matemáticas. Ya saben que es una integral en realidad de fuerza y distancia, que no es... ¿Sí? Pero en casos simplecitos de fuerzas constantes, movimientos rectilíneos, todo paralelo, todo lindo, fuerza por distancia. ¿Está? Pero recuerden eso. Bueno, bien, ahora, delta L1 por área. Delta L1 por área es volumen, ¿recuerdan? Perfecto. Un volumen acá. ¿Sí? Sacado afuera como factor común y diferencia de presiones. Masaje matemático aquí. ¿Sí? Bueno, bien. Ahora, ese trabajo neto entonces, que se puede expresar como una diferencia de presiones por volumen, cosa importante, el trabajo en que lo miden. Unidades de trabajo, vamos. Joules, ¿qué otra unidad? Calorías, seguro. Calorías, sí. Otra. Litro por atmósfera, excelente. Litro por atmósfera es volumen por presión, o presión por volumen. El producto, presión por volumen, tiene también dimensiones, significa, en su corazón íntimo, energía o trabajo. ¿Está? Bueno, recuerden eso. Entonces, este trabajo, ¿sí?, es el que se transforma, o el que mecánicamente se transforma en variación de energía cinética y variación de energía potencial. ¿De qué? De ese elemento de verde clarito que hemos representado aquí. Bueno, ahora, trabajo. ¿Era esto? Va aquí. Variación de energía cinética. Bueno. La energía cinética acá es un medio de la masa esta por la velocidad al cuadrado en este lado.
Análogamente, la energía cinética de esa cantidad de fluido será un medio de esa masa por la velocidad en 2 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, la diferencia de energías cinéticas será esta. Un medio de la masa, factor común, porque la masa es la misma, y la diferencia de los cuadrados de las velocidades. ¿Sí? Bueno. Y la diferencia de energía potencial, peso por altura allá arriba, menos peso por altura allá abajo. ¿Sí? Masa por G, el peso es el mismo, diferencia de alturas. ¿Sí? Distributiva acá, por todos lados. ¿Sí? Bueno. No lo hagan, por supuesto. Lo tiro ahí abajo. ¿Sí? Ahora, dividiendo cada término, cada término por volumen, llegamos a la expresión de Teodoro de Bernoulli. ¿Y por qué hay que dividir por volumen? Porque cuando hablamos de un fluido, yo digo, bueno, la energía cinética de ese fluido, ¿de cuánto fluido? ¿1 litro? ¿Medio litro? ¿De todo el fluido? ¿De una gota? ¿Sí? Cuando yo digo, bueno, la energía cinética de este marcador es un medio de la masa de ese marcador por la velocidad al cuadrado. Cuando yo digo la energía potencial de este control remoto es esta masa por esta altura. Pero si es un continuo material, ¿sí? Tengo que definir yo cuánto agarro de ese material. La unidad de volumen. ¿Sí? 1 centímetro cúbico, 1 litro, 1 galón, no importa. La unidad de volumen. ¿Sí? Entonces, estos términos, que en principio todos tienen significado, dimensión de trabajo, van a pasar a tener otras unidades y otra dimensión, pero van a significar lo mismo después. No, es el otro botón. Excelente. Miren. Para acá. Presión por volumen dividido volumen. Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Masa sobre volumen. Masa por G por H. Masa por G, peso. Peso sobre volumen, peso específico. ¿Sí? Muy bien, ya está. Lo mismo en el otro miembro. ¿Está? La presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más peso específico, perdón, densidad por G por H, o peso específico si quieren viendo esto, por H, va a ser algo que se mantenga constante a lo largo de toda esta cañería, si es que no hay ninguna fuerza no conservativa que disipe energía. ¿Se entendió? Ustedes cuando hacen los típicos ejercicios de se arroja una piedra de abajo hacia arriba con tal velocidad, ¿a qué altura llega? O se tira tal cosa al 10º piso, ¿a qué velocidad llega? Desprecian el rozamiento con el aire, por ejemplo. ¿Está? Sí, o sea, son muy feos problemas para un paracaidista, por ejemplo. ¿Está? Donde el rozamiento con el aire más o menos le da razón al deporte. Bueno, entonces, fíjense que cada una de estos términos ahora tienen unidades de presión. Tienen unidades de presión. No hay duda que el primer término, que es presión, tiene unidades de presión. Ahora, si este término está sumando a otros términos, todos estos términos tienen que tener las mismas dimensiones. No voy a dar 1 atmósfera más 3 litros más 2 metros. No. ¿Está? Muy bien. Entonces, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado va a tener también unidades de presión, pero va a representar a la energía cinética. ¿Sí? Bueno. Y esta es la gravitatoria. En unidades de presión. ¿Sí? Ejemplo de hablar de presión en otras unidades. Oyeron hablar hace tiempo, tal vez ustedes son muy jóvenes, demasiado jóvenes, ¿en qué unidades se da la presión atmosférica? Hoy en día en hectopascales. Antes se daba en Torr, el del martillo, el dedo del martillo. No, ¿qué era? Torricelli. Bueno, ¿se acuerdan de Torricelli? Ella lo menciona, la experiencia de Torricelli. Milímetros de... Bueno, estamos dando una presión en milímetros de mercurio. Es como dar una velocidad de nudos,
¿Qué es eso? La velocidad de los barcos. Miren la velocidad global, el barco navega a tantos nudos. ¿Eh? Tiraban una soga con una tabla y que tenía un nudo cada tanto, entonces veían en tanto tiempo cuántos nudos se iban y paraban. Cuanto más rápido el barco, ¿me entienden? Muy práctico, muy fáctico, o sea, no había un velocímetro ni un GPS. Bueno, de ahí viene el nombre nudo, ¿no? Bueno, con respecto al mililitro de mercurio, estamos expresando la presión en unidades de longitud, pero íntimamente sabemos que en realidad la presión atmosférica es la presión hidrostática que hay en la base de una columna de mercurio que tiene 76 centímetros de altura. ¿Está? ¿Sí? Pero no hacen la cuenta, les dicen que cuando hay más presión es más que 76 y cuando hay menos presión es menos que 76. ¿Se entiende? Bueno, ahí tiene otro ejemplo en donde no siempre se dice la unidad en la dimensión que corresponde. Bueno, ya estamos. Hasta ahí no hay problema. ¿Sí? Energía como presión, energía cinética, energía potencial gravitatoria. Les comento, acá ven movimiento, saben lo que es energía cinética, mecánica, ya lo saben. Potencial gravitatoria lo han visto en todos los problemitas, ¿sí? La esferita que sube la cuesta, pues, problemas de energía, conservación de energía. Cuesta a veces interpretar a la energía como presión. Cuesta a veces. Ya hemos hablado de calorías, de litro atmósfera, de joules, ¿sí? Por ejemplo, la constante R de los gases. 0,082 litro atmósfera Kelvin mol. Ya lo tienen metido acá eso. No hay, eso ya es ROM. Está ahí grabado. Sistema operativo. También es 1,987 yo tengo calorías sobre Kelvin mol. ¿Sí? Y si una caloría es 4,18 joule, ¿sí? Cosa de memoria, es 8 monedas joule sobre Kelvin mol. Siempre es sobre Kelvin mol. Por cada mol de cantidad de sustancia, ¿sí? Por cada grado Kelvin involucrado ahí, por cada Kelvin. Bueno, energía como presión. ¿Vieron Wall-E? ¿La película Wall-E del robotito? Por supuesto. Muy bien. En un determinado momento lo meten en una cápsula, lo expulsan de la nave principal y es como que se activa la autodestrucción de esa cápsula. ¿Sí? Y él puede eyectarse de esa cápsula antes de que explote porque justo abre la escotilla y sale. ¿Cómo vuelve hacia la nave? ¿Vale? Con el matafuegos. ¿Recuerdan? ¿Sí? Vuelve hacia la nave donde está su novia Eva, otro robot más moderno, con Windows 10, ¿sí? Impulsándose a matafuegazos. ¿Sí? Bueno, excelente. Tuvo energía cinética para volver. ¿Sacada de dónde? El matafuego. Alguien hizo trabajo sobre el dióxido de carbono, sobre el gas que puso ahí adentro, lo comprimió, y ahí quedó esa energía acumulada. En ese volumen, con esa presión aumentada, hay energía acumulada. ¿Está? Muy bien. Tengan en cuenta que, ¿sí? Eso es así. Bueno, ahora, miren. Un tubo que también visto por ustedes seguramente, un tubo que se constriñe, que se angosta, ¿sí? Bien. El líquido viene por aquí, sale por aquí. ¿Dónde será mayor la velocidad? Donde la flecha es más larga, evidentemente. ¿Está? Muy bien. Ahora, estos tubos que están puestos verticalmente, ¿cómo los interpretamos? Son, en la industria llamados tubos piezométricos, no importa eso, son modos de censar o medir la presión que hay en estos puntos por debajo de ellos. Uno podría reemplazar estos tubos en la cañería, esto es una pavada acá, por un relojito en donde una aguja me marque la presión. ¿Sí? Medio de presión dentro de la cañería. Pero bueno, ¿qué artilugio usamos aquí nosotros para evaluar la presión con una columna de líquido? Todo lo que hemos visto en los teóricos anteriores. ¿Sí? La presión que hay en este punto puede ser expresada, ¿sí? Representada por el peso
O la presión hidrostática provocada por esta columna de líquido, o que está equilibrando a esta columna de líquido. Esta altura, multiplicada por el peso específico del líquido, será cuánto más presión hay en este punto que aquí arriba, porque es abierto. ¿Me siguieron? ¿Sí? Es un manómetro. No me mide presión absoluta, mide diferencia de presión. Eso lo manejaron. ¿Sí? ¿Recuerdan con esos tubos así en U, uno de abierto, otro cerrado? ¿Sí? Un manómetro mide diferencias de presión. ¿Sí? Entonces, estos tubos me dicen, por ejemplo, que en este punto hay esta columna de líquido expresada en presión, más presión aquí adentro que aquí afuera. ¿Sí? Bueno, ¿por qué hay menor presión en esta región que en esta? Vamos, lo saben. Porque la velocidad es mayor, excelente. Si no hay fuerzas disipativas que hagan perder energía, ¿sí? La conservación de energía en fluidos, Bernoulli, se cumple y esto es un invariable. Está la cantidad de energía que tiene el sistema, mecánica en principio y teniendo en cuenta la presión también. Muy bien, si esta cañería es horizontal, con lo cual no hay cambios de altura, este término permanecerá invariable. Si el líquido es incompresible, su densidad no varía, el planeta sigue siendo el mismo, entonces esto es constante. ¿Qué varió? La velocidad y consecuentemente la presión. Allí donde más velocidad exista, este término será mayor y será menor la presión. Bueno, ya habrán visto un montón de experiencias en donde al aumentar la velocidad, la presión disminuye. Ejemplos, a ver. Aumenta la velocidad, no traje la pelotita, las cositas que tengo ahí para jugar, no importa. Una hoja, ¿puede ser? A ver. Yo soplo la hoja por abajo. ¿Qué va a pasar? Así de simple, vamos. Se levanta, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Explicación. El porque sí no es válido. Sale aire de mi boca con una cierta velocidad. Energía cinética. Acá se detiene. Baja la velocidad, ¿qué sube? Hay más presión acá que acá. Tengo que escribir una P grande aquí, una P chiquita acá, pero no se lo voy a hacer. ¿Está? Entonces la hoja se levanta. ¿Me entienden? Ocurrirá lo mismo si yo soplo arriba. Explique. ¿Qué pasó? ¿Tú? Eso fue un chicle, sonó ¡pac! Sí, hay más velocidad, pero la presión aquí en mi aire en movimiento es mayor, menor o igual que acá que está quieto. Es menor. En definitiva, ¿dónde hay mayor presión? ¿Abajo o arriba? Abajo. O aumento la presión acá, o la disminuyo acá, en definitiva esto se levanta. Bueno, ahí tienen, sí, unos fenómenos que explican esto. Ampollas nebulizadoras viejas, no los nebulizadores ultrasónicos que se usan ahora, son mejores. ¿Sí? Máquinas vaporizadoras de pintura o de aerosol. Había unas viejas máquinas llamadas máquinas de Fleet. Si ustedes, miren, son demasiado jóvenes, Andrea. Vos también, no me digas nada. Pero las vieron, no son viejas. Ahora lo viejo y berreta es vintage. O sea que, ¿sí? Unos tarritos así, con una manija y un cilindro así, y un agujerito acá, un tanquecito, uno lo agarraba así y vaporizaba. Un insecticida cuya marca era Fleet. Por el hecho Fleet, ustedes lo usan con otro tipo de... ¿Cómo? ¿Vio? Después hubo estos plásticos más evolucionadas, 1.0, 2.0. Bueno, en definitiva, ¿cómo funciona esto? Un émbolo, miren. Un émbolo bastante grande, de este tamaño, un poquito más grande que esto. ¿Sí? Un pistón y un agujerito muy chiquitito. Ustedes se obligan en un bombazo así, en fracción de segundo, a pasar a todo este aire por acá.
se genera aquí una zona de baja presión. Ahí se ponía un tubito que estaba sumergido en el líquido que se colocaba aquí. Subía el líquido, porque aquí había una baja presión, era como chupado, chocaba con el aire a gran velocidad y se partía en gotitas, en un aerosol. Un aerosol tosco, sucio, digamos, ¿no? Pero servía, digamos, eso vaporizaba, excelente. Hay un sinnúmero más de aplicaciones o cosas en donde se pone de manifiesto esto. Bueno, acá tenemos un ejemplito, miren. Estos lo han visto con ella, ¿no? ¿Era un líquido de este color o otro? Era azul, lo hemos cambiado, más sanguinario esto, ¿sí? Bueno, aire estático. Acá tenemos más o menos lo mismo, pero vean. No sé si llega a ver acá, seguramente en la pantalla de las computadoras se ve mejor, un cilindro que se enangosta y que se vuelve a ensanchar, y aire que mandamos por esta manguera y que sale por aquí. Allí donde la velocidad es mayor, la presión es menor. Y eso se pone de manifiesto porque está chupeteado, digamos, ¿está? De ahí. Bueno, pero además, este diámetro es igual a este diámetro. Es de esperar que aquí y aquí las velocidades fuesen iguales y las presiones fuesen iguales. Son iguales. Hay menor presión acá. Se perdió presión por algo. ¿No será que el aire no es ideal? Bueno, lo dejamos ahí. ¿Sí? Después del corte lo vemos. ¿Está? Bien. Bueno, ¿en qué otras situaciones de vida a día se ponen aviones, la comba, las pelotas, el efecto que toman las pelotas de tenis, es algo que uno juegue, ¿no? En Bolivia, donde dice la pelota dobla. Hojas sopladas, lo que acabo de hacer, vaporizadores, lo que acabo de explicar, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahí tienen el famoso efecto en una pelota, en este caso de tenis o de béisbol. Sí, de béisbol creo que es, porque esto es sacado de un libro norteamericano. Miren, hacer filetes de humo en un túnel de viento nos da una idea de cómo está fluyendo el aire. ¿Sí? Ponemos una pelota quieta dentro de un túnel de viento. Es lo mismo que tener al aire quieto y una pelota que se mueve dentro de él. Pero esa pelota a su vez está animada de un movimiento de rotación. ¿Sí? Entonces esa pelota, del lado de abajo, ¿sí?, al aire lo deja pasar más rápido. Imaginen que yo voy hacia allá, girando de este modo, de este lado evacúo más rápido el aire. Y lo freno de este lado. Allí donde el aire se evacúa más rápido, pasa más rápido, las líneas de corriente son un poquito más juntas, ¿no? Un poquito más apretadas que arriba. Y donde hay mayor velocidad, ¿qué hay? Menor. Se ve porque la letra P es más chica acá. ¿Está? Que del otro lado. Entonces, eso haría una comba. ¿Sí? Los tenistas que saben de esto, cuando le pegan así a la raqueta y la pelota va así, pica precozmente la pelota en el campo contrario. ¿Sí? Y si en cambio le pegan así, se alarga más esa parábola y pica más lejos. ¿Sí? Yo no juego tenis. ¿Jugás tenis? ¿No? Bueno, vamos, ahí está. Otro ejemplo, ¿sí?, de esto. El perfil alar, la sustentación en los aviones. ¿Sí? La diferencia de presiones entre arriba y abajo de un ala. Tubos que se angostan y después se ensanchan, se llaman Venturi en honor al que estudió este tipo de fenómenos, y un montón de manómetros en distintos sitios, eso está apagado, están todos con la misma diferencia de presión respecto al exterior, para poner de manifiesto lo que ocurre. ¿Está? Muy bien. Bueno, y ahora, para terminar con líquidos ideales, porque nos van a echar los de matemática, o bioestadística, creo, no sé qué. Miren, posibles ejercicios que resultan simples para el caso de fluidos ideales. Un tanque, lo más simple que puede haber.
Un tanque, un tubo lateral. ¿Está? Un tanque lleno a una altura de 1 metro. Calcule la velocidad de salida en el punto 2. En principio, podríamos analizar esto de manera energética. ¿Sí? Lo tienen esto, lo van a tener impreso, ¿no? Ahora lo tienen. Miren, si en el fluir del fluido, desde esta región hasta aquí que sale, no hay pérdida o disipación de energía, toda la energía que tenga aquí va a ser la misma que la que tenga allá. Bueno, entonces ahora vamos a elegir cosas cómodas. Por ejemplo, si vamos a hablar de energía potencial, sería interesante poner el nivel de referencia cero de altura aquí. ¿Está? Del mismo modo que cuando estamos explicando energía potencial gravitatoria, yo puedo poner el cero acá, o en el piso, y el que está dando la clase en el 5.º piso la hará allá arriba. ¿Sí? Bueno. Por otro lado, miren, tenemos que asumir que este tanque es mucho más ancho y más grande de lo que hemos dibujado aquí. No lo hacemos más así porque no nos da el pizarrón, pero imaginen este conducto como de este tamaño real y ese tanque como el de un tanque australiano. ¿Sí? 1 metro de altura, 30 metros de diámetro y un molino ahí al lado, que le mantiene permanentemente, si quieren, el nivel. Entonces, cuando el líquido fluya, podremos decir esta aproximación. La velocidad acá es pequeña o despreciable, y aquí también. Entonces, para hacer el análisis energético, si estamos haciendo esto, decimos, bueno, cinética acá, gravitatoria acá. Y si partimos de potencial acá, cinética acá cuando cae al piso, o más abajo. ¿Está? Bueno. Analicemos entonces el contenido energético del fluido aquí y en alguno de esos dos puntos a elección de ustedes. ¿Cuál quieren? ¿El rosadito o el negro? Sé que la pregunta es muy difícil, ¿no? Yo no tengo monedas. ¿Tienen alguna moneda? Dale, vamos. Negro. Excelente. Muy bien. Perfecto. ¿Qué energía potencial gravitatoria tiene este punto? Bueno, entonces podemos decir, primero, planteemos en el punto 1. La presión en el punto 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado que haya en 1. ¿Se ve algo? Bien, le pregunté a la cámara. Más densidad por G por H del punto 1 es igual a, vamos al otro lado, la presión en 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado más densidad por G por altura del punto 2. ¿Sí? Parecen ecuaciones bastante que dicen lo mismo, pero bueno, son fáciles. Ahora empezamos a simplificar, para que vean que escribieron el cohete. ¿Cuánto vale la presión en 1? Cuéntenme. ¿Qué opinan? Vamos, que Andrea les explicó todo. Yo estuve ahí. Vamos, sí, vamos. Es el momento de pifiarla también. Perfecto. ¿Sí? Entonces, la presión en 1, debida a la presión hidrostática, excelente, es densidad por G por H1. Pongo H mayúscula para referirme a esta altura y no a la altura respecto al nivel de referencia, que era 0 aquí. ¿Se entiende, no? Esa H mayúscula es nivel del líquido por encima de la base, ese punto. Pero ¿esa es la presión en 1? Esa es la presión debido a la hidrostática. ¿Hay más presión ahí? ¿Qué hay arriba de todo? Ah, más la presión atmosférica. ¿Sí? Bueno, más. Vamos a ver, eso significa que tengo que apurarme. Y sí. Más. Respeto. 1/2 de densidad por la velocidad al cuadrado. ¿El 1/2 vale 0? La densidad tampoco. ¿Pero qué opinan de la velocidad 1? ¿Qué habíamos dicho? Es chiquitita. Si algo chiquitito lo multiplico por algo
que es chiquitito, porque el cuadrado se hace chiquititito. Es decir, es más despreciable aún. Como diría el Pato Lucas, es despreciable. ¿No lo viene el Pato Lucas? Bueno, no lo viene el Pato Lucas. Listo. Y la altura del punto 1 respecto del nivel de referencia gravitatorio. ¿Cuánto vale esa altura? ¿Para qué escribí? ¿Cuánto vale la presión en el punto 2? Donde el líquido sale. Tengo una manguera acá. Estuve lavando algo, no el auto, no lo lavo el auto. Cae así líquido. ¿Sí? ¿A qué presión está ese líquido que cae, que sale? Atmosférica. ¿Sí? Entonces la presión de 2 es presión atmosférica. Más un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado. Ahí sí, la velocidad 2 es un valor distinto de 0. ¿Sí? Y la altura del punto 2, bueno, miren, presión atmosférica. Entonces, de todo eso que escribimos, llegamos a esto. Densidad por G por H es igual a 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Lo ven? ¿Sí? Matemáticamente muy lindo, muy prolijo y muy cortito. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de energía tenía el fluido acá? ¿Gravitatoria? ¿Cinética? No, ¿qué tenía? Presión. Se transformó completamente, ahí hay un igual. Lo que tiene acá es igual a lo que tiene acá. ¿Acá hay gravitatoria? ¿Qué hay? Cinética. ¿Sí? Bueno, ¿cómo despejo de acá velocidad? Simplificamos densidad. ¿Seguimos borrando? ¿Les suena la ecuación? Despejamos el 2 paso al lado, radical de R cuadrada, raíz cuadrada de 2G por H. ¿Acaso eso no es la expresión de caída libre? ¿Sí? Se deja caer un objeto y exactamente hubiésemos llegado al mismo resultado si en vez de considerar este punto hubiésemos considerado este. Porque este no tiene la energía como presión hidrostática, sino como gravitatoria. ¿Y cómo es gravitatoria? ¿Cómo se calcula? Peso específico por altura, ρ por h. ¿Y cuál es la presión hidrostática, la sobrepresión hidrostática que hay acá respecto de acá? Peso específico por h. Sí, la misma. ¿Se entiende? Toda la presión, digamos, toda la energía se transforma en cinética. Esto es un caso ideal. ¿Está? Bueno, ahora yo les hago una pregunta. Chiquita. Si yo reemplazo este caño, lo cambio por otro más finito, que tiene la mitad del diámetro. Hay gente afuera, avísame si empiezan a rajuñar. Por la mitad. La velocidad de salida, ¿cómo va a ser? ¿Mayor, menor, igual? Bueno, está votado. ¿Quién dijo mayor? ¿Por qué mayor? ¿Por qué menor presión? A la salida. ¿Cómo? ¿Y entonces? Ahí está, el caudal no es el mismo. Es otro sistema diferente con el nuevo caño. Recuerden, no se engañen con ese constante que estaba acá. ¿Sí? La velocidad de salida va a ser la misma. ¿Acaso está el diámetro de la cañería contemplado en esta ecuación? No. La velocidad es la misma. Ahora, con un caño fino, el tanque va a tardar más o menos tiempo en vaciarse que con un caño grueso. Más. ¿Por qué? Porque si bien la velocidad de salida es la misma, en el primer caso puede salir a través de un caño así, y en el segundo caso a través de un caño así. ¿Me entienden?
vamos todos caminando a la misma velocidad, pero les abro 2 puertas o una puerta. Vaciamos el aula con 2 puertas abiertas, más rápido. No porque vayamos más rápido nosotros, sino porque tenemos más área por donde fluir. ¿Se entendió? Bueno. Podemos hacer esto también. Se complica la cosa. Lo atacamos la vez que viene. ¿Sí? Y ya están afuera, ¿no? Listo. Cortamos. La vez que viene empezamos a sufrir a partir de acá. Listo.